estudios al licenciado en Artes Literarias Carlos Vázquez. Él fue presidente de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, es escritor, se le concedió un doctorado honoris causa en la Universidad Anglo-Hispana Mexicana, además de proficuo escritor, es un gran promotor de la lectura en nuestro medio. Carlos, bienvenido. Quisiéramos conocer qué reflexiones se pueden hacer con respecto a este importante día, el Día del Libro, que se conmemorará en diversos países del mundo el miércoles de esta semana. Muy buenos días, estimados Rosana, Gustavo, al staff de Antena 1. Siempre es un gusto y un privilegio estar aquí, esta radio que tiene estas iniciativas sensibles para hablar sobre temas que no son recurrentes y que más bien las personas que estamos implicados, sometidos en este mundo de los libros, de la cultura, de la literatura, sentimos que es un suceso extraño que esto pase y que existan estos estadios, estos espacios justamente para conversar sobre estos temas. En estos días, bueno, tengo que expresar en principio mi solidaridad y pésame a todos los fieles católicos, entre los cuales yo me considero, por el fallecimiento del Papa. Curiosamente, en estos últimos 8 o 9 días, creo yo que han fallecido las dos figuras más importantes de Latinoamérica a nivel mundial. El Papa, esta madrugada en el Vaticano, en Roma, y Mario Vargas Llosa, la semana anterior, el domingo pasado. Y los dos frisando la misma edad. El Papa con 88 años, Vargas Llosa con 89, recién cumplidos, un par de semanas antes había cumplido. Entonces, creo que el foco del mundo está muy centrado en nosotros, en esta tierra. Y bueno, por ahí podemos arrancar con el tema del libro, con el tema del saber, con el tema de la necesidad que he venido invitando desde hace algún tiempo a toda la sociedad posible y sobre todo, bueno, a las partes que organizan, que tienen en su poder los fondos públicos y las necesidades públicas de unas campañas de lectura constantes. Siento yo, y bueno, no es solamente un sentir mío, que los países desarrollados o en desarrollo son los países que defienden sobremanera sus fondos culturales, sus recursos culturales, sus valores. En esos países es donde más se lee, es donde más se asiste al teatro, donde hay fondos para el cine, donde los museos tienen pues recurrentes actividades y sobre todo son frecuentados por el pueblo. Pero en específico el tema del libro que usted ha señalado, Gustavo, con anterioridad, es un tema delicado que a nosotros nos atañe mucho. Cuenca es una ciudad, me circunscribo a Cuenca. Cuenca es una ciudad considerada cultural. Quienes vivimos en Cuenca la tomamos así, nos sentimos gente culta, pero Cuenca, por ejemplo, tiene una modesta producción literaria y una modesta capacidad de venta literaria. Es decir, apenas como librería per se, en Cuenca yo conozco 4. No hay más. La mayoría son papelerías, etcétera, que obviamente sobreviven de esa manera, pero las librerías son muy pocas. De hecho, no hay una editorial en Cuenca. Ni soñar. Bueno, existe una editorial que justamente el propietario de la librería Palier la tiene, Germán Gacio, pero los últimos años, justamente por el tema de las ventas, porque él está produciendo literatura ecuatoriana, no vende mucho. Es lo que más tiene ahí en la librería, en reserva. La gente no siente esa inclinación. Creo que es un poquito una falta de motivación. Está ubicada en Luis Cordero y Presidente Córdoba. Sí, en los bajos de la Casa de la Cultura. Pero bueno, aquí no es, creo yo, algo que debamos hablar estrechamente de los problemas, solamente de los problemas que tenemos. Repito, no hay campañas de lectura a nivel nacional, no existen. Y una campaña de lectura es una campaña que trate de verdad de incentivarnos, de meterse en nuestro hipotálamo, es decir, de convencernos de la necesidad de algo. Para mí una campaña es como las campañas electorales. O sea, alguien nos vende algo de tal manera que nosotros nos convencemos que lo que estamos comprando es lo bueno y lo necesario. Creo que ese tipo de campañas de lecturas nos faltan. Sin embargo, yo siempre he tomado una posición de no demonizar tanto ni creer tanto de que estamos rezagados. Por lo menos en Cuenca
siento a veces que eso no sucede, porque justamente nosotros tenemos, entre comillas, por favor, perdónenme la palabra, pero tenemos el estigma de ser cultos y tenemos una inclinación entonces hacia la cultura y hacia las letras. Yo siento que estas ciudades, por ahí, no solo por su paisaje, por su belleza arquitectónica, por su don de gente, sino también por estas inclinaciones, es como la que va a salvar un poco a todo nuestro país de una suerte de ignorancia con respecto a los libros. Ahora, Carlos, si bien es cierto el número de librerías o a las que uno puede acceder aquí son muy pocas, pero no solamente es el número, sino aquí mismo en el Ecuador el costo de los libros es mucho más alto que en cualquier otra parte. Si pensamos en Colombia, en Perú, en Argentina, son mucho más económicos, es decir, también el acceso se ve limitado por situaciones de este tipo, y no hay, digamos, incentivos de esta naturaleza que permitan que los libros puedan llegar acá de manera mucho más económica. Quizás los que tienen mayores y mejores facilidades podrán acceder a través de Amazon o a través de algunas de estas plataformas, pero no es la generalidad. Sí, eso es cierto. Justamente el día sábado conversábamos con un grupo de personas que están dentro del mundo de la cultura y hablábamos de esto, de cómo se consiguen libros que quizá en el Ecuador superen los $50, si es que uno viajara, claro, que cuesta el viaje, pero si uno viajara a España, ese mismo libro no pasaría de los $15 o $17. Sí, hay una complicación ahí. Sin embargo, creo que, a ver, sí, es cierto lo del precio, es cierto de que acá se encarecen porque no hay una regulación, no existe nada que se parezca a ello, a las librerías, etcétera. No hay como, creo yo, con el ARSA, etcétera, que revisan la calidad de los alimentos y por lo tanto también regulan un poco los costes. Eso no existe. Pero por lo menos en el tema de aranceles sí se quitaron. Sí, eso sí, eso sí, pero aún así las librerías cobran más o menos lo que quieren. Sí, que se puede comparar, por ejemplo, con las plataformas donde uno también puede comprar libros pues mandados a traer de algunos lados, que también se abaratan los costos. Yo no soy muy bueno para esas cosas, soy muy malo en tecnología, pero a mí me cuentan a cada rato de que están escogiendo estas plataformas porque sale mucho más barato comprar por ahí e incluso el envío antes que estar comprando en las librerías. Pero bueno, el hábito lector, indistintamente de eso, porque también se puede conseguir de otras formas. O sea, los libros, hay muchos libros que están libres de derechos de autor y que por lo tanto se pueden conseguir con facilidad en internet, que no es lo mismo que comprar el libro per se, que tenerlo, que atesorarlo de esa manera, pero el conocimiento está ahí. Los clásicos, desde los griegos hasta Kafka, están ahí disponibles para nosotros, y son los libros que yo considero que son los esenciales. Y diríamos también, Carlos, que ese apetito por los libros está presente en la ciudad de Cuenca. Lo vimos el año pasado en una magnífica feria de libros que se organizó en la Escuela Central, que tuvo además conversatorios, eventos paralelos y una visita en número de gente que cuando estuvimos allí realmente nos impresionó. Si bien es cierto que estas fiestas de Cuenca, las últimas, las recientes, fueron un tanto sui generis, fue en el marco de elecciones y los eventos se redujeron a una mínima expresión, pero nos preguntamos, ¿qué pasó con esta feria? Pues las intenciones de quienes organizaron, entre los cuales, si no me equivoco, estaba usted también, eran la de realizar este evento anualmente. Sí, bueno, sí, la Feria del Libro se gestó cuando yo estuve justamente ocupando el cargo de director de cultura, pero no se desarrolló cuando yo estaba ahí. Yo ya había salido de ese cargo un par de meses antes aproximadamente. Obviamente sí es una pena, yo también me llevé la sorpresa de que no se desarrollara la Feria del Libro. Sabía de que estaba ya adelantado en muchos aspectos. Lamentablemente, según lo que yo conozco, es que hubo un problema con la contratación pública, es decir, que no hubo oferentes. Cada quien tiene su manera de ver, su manera de percibir las cosas. Esta es la razón que esgrimieron desde la Dirección de Cultura. Yo tengo una relación muy buena con el actual director y con la gente que trabaja ahí y que está a cargo de todo esto. Y lo que yo puedo manifestar es que sí, me apena mucho que no se haya llevado a cabo de una manera recurrente. Es decir, que quizá pensando, proyectándose de que no iba a haber oferentes, se pudo haber planificado con un poco más de anterioridad para que en el caso de que no hubiera, se postulara nuevamente hasta que llegara a suceder. De lo que me explicaron, perdón, por favor,
La feria, sin embargo, se traslada para el mes de octubre y esperemos que tenga el mismo impacto, porque el año pasado sentó tan bien en abril, en las fiestas de Fundación de Cuenca, que sí hubiese sido bueno recurrir a eso. Y es más, se estaba apelando en ese entonces a que se hiciera en abril, porque hay una ordenanza que data, si no estoy equivocado, de 1989, como muchas ordenanzas que son bastante antiguas, que justamente dice que en las fiestas de abril se deberá organizar una feria del libro. Entonces, por ahí era de que estábamos tratando de que las cosas se encajaran. Ahora, Carlos, también pasa mucho por el sistema educativo y bueno, ya el tema familiar quizás es otra historia, pero hablando ya de política pública, pasa mucho también por el sistema educativo el hecho de que se pueda motivar e incentivar y que se constituya la lectura como un hábito prácticamente diario desde los primeros años, ¿no? Desde la educación preescolar, pasando por lo que conocíamos antes como la escuela y el colegio, ahora es la educación básica y el bachillerato, pero también aquí es necesario hacer reformas importantes. Sí, sin duda alguna. Una de las cosas que obviamente los que estamos dentro de este mundo del universo de la cultura y de la literatura en sí, es que cuando estamos escuchando las campañas electorales, las propuestas de los candidatos, nunca escuchamos algo que tenga que ver con cultura, mucho menos con libros en sí. No los vemos a ellos paseándose por ahí, aunque sea para tomarse una foto o una selfie o algo por el estilo, con un libro, lo cual es desalentador, porque como lo he dicho hace un momento, estoy seguro de que las sociedades empiezan a desarrollarse y a ser más prósperas cuando nosotros nos apegamos al aspecto de la ficción, al aspecto del análisis, al aspecto de la crítica, al aspecto de la fantasía, porque eso nos nutre más como seres humanos y nos vuelve un poco más críticos también. Es lamentable que eso no se tome en cuenta y que casi siempre parezca que la cultura y la literatura son simplemente rezagos para cierta gente que puede ser que no tenga mucho que hacer. O de relleno para cualquier otra actividad. Algo así. O sea, parecería que existen ciertos ministerios, ciertas direcciones, ciertas secretarías de cultura simplemente por cumplir con las normas establecidas o para no hacer que la gente que está en ese mundo reclame demasiado. Siento que los dos candidatos, entre ellos el presidente, quien ganó, no pudieron o no supieron cómo promover esta parte y no supieron cómo aprovechar también, incluso desde un punto de vista de mercadeo o política en sí, tratando de conseguir más votos. No saben cómo usar estas herramientas para enaltecer al pueblo, hacerle sentir interesado e interesante y lograr un voto. No sé, hay algo ahí que anda cojeando, pero sí, la educación. Yo vengo de una familia educadora, mi familia es propietaria de un centro educativo, de una unidad educativa, y sabemos que la motivación a la lectura a los niños es esencial en los tiempos actuales, incluso para que tengan una perspectiva del mundo un poquito más amplia, más sensible, no sé. Recordamos hace algunos años, no recuerdo exactamente qué gobiernos, pero había campañas de lectura nacionales para incentivar la lectura, sobre todo en este sector, en los niños. Sí, pero es algo que ahora yo no veo nada. No sé de qué gobierno, tal vez uno de hace bastante tiempo, yo no lo recuerdo muy bien. Ha sido un tema, como usted señala, que ha sido marginado incluso de la preocupación de políticos, tanto nacionales como locales. Sí, muy poco se hace en este tema. Sí, algo creo, insisto, de que en Cuenca algo hay. Yo no creo que las personas que están en el poder de por sí rehuyen esto, lo rechazan o lo creen innecesario. No creo eso. Más bien he tenido la suerte de estar medio cerca de algunas personalidades políticas y sé que tienen esa inclinación, pero quizá los otros requerimientos ciudadanos lleguen a ser más poderosos o más pesados. Yo qué sé, por ejemplo, la necesidad de la gente, que es cierta, es verídica, de organizar conciertos, que no tiene nada de malo para mí, en realidad es hasta beneficioso, pero se siente como que hay más peso en eso
porque la gente más reclama por eso que por otro lado. Entonces de ahí viene el círculo vicioso de que la gente no está reclamando por los derechos del libro, por los derechos de poseer un libro, y por lo tanto a la persona que está a la cabeza también se centra más en el bien mayor, en quienes requieren tal o cual servicio, ¿no? La civilización del espectáculo. Sí, sí, ese sí, libro de Vargas Llosa. Claro, claro. Sí, bueno, y hablando de Vargas Llosa, sí, ahora el 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Creo que conviene, bueno, darle ahí un guiñito. Estoy aprovechando y usando un poco de su generosidad, por favor, para mencionar la importancia de este escritor a nivel mundial. ¿Habrá algún acto en la ciudad de Cuenca? No lo conozco, la verdad. Hay muchos actos de diferentes cosas. Hay muchos concursos de oratoria, de libro leído. Es más, me han pedido algunas personas que yo participe en esto. En sí, sobre Vargas Llosa no lo sé, pero sí les invito a todas las personas que estén ahí interesadas, que tengan algún tipo de curiosidad, así sea una curiosidad negativa, porque Vargas Llosa generó alguna controversia sobre su cambio de postura política, etcétera, pero un hombre brillante y que escribió libros fabulosos. Yo les invito a quienes no han leído que lean Los Cachorros como primer librito, porque es una novela de 44 páginas, pero que es una maravilla, y de ahí vayan progresando. Y quienes han leído, bueno, saben de lo que estoy hablando. Como dije hace un momento, han partido las dos figuras para mí prominentes de Latinoamérica de los últimos 10, 15 años, que son Vargas Llosa y el Papa. Obviamente, bueno, con las diferencias de cada uno, ¿no? Ahora, más allá del libro, ¿cómo ve usted la situación en Cuenca con las instituciones que existen, entre ellas la Casa de la Cultura, que no podemos obviar referirnos a ella? Sabemos que está en una crisis bastante seria, así lo han dicho dirigentes a nivel nacional, aquí en la ciudad de Cuenca igualmente, pero ¿cómo están los sectores culturales, intelectuales, artísticos, académicos relacionados con la cultura? Bien, como siempre, creo que todos vamos a coincidir, quienes estamos ahí, que es una lucha constante. Es una lucha linda, es una lucha que da sus réditos, que uno se siente bien, pero es una lucha también que parecería que siempre vamos a estar perdiendo. Porque, a ver, la Casa de la Cultura en específico, cuyas elecciones creo que van a ser en este septiembre, el cambio del director y del directorio, la Casa de la Cultura siempre ha tenido estas trabas. Desde cuando yo era fui presidente de la Casa de la Cultura, antes de eso ya se reclamaba de que los fondos eran insuficientes, y es muy cierto. Estimo, esto no tengo los datos exactos, pero estimo que hay para gasto corriente unos $200,000 al año, que es muy poco. Con eso casi no sirve para abastecer los requerimientos de tanta gente. Es además una Casa de la Cultura provincial, no es ni siquiera para hablar así de Cuenca como quizá la Dirección de Cultura, es de la provincia, y obviamente con esa cantidad de recursos no se pueden hacer todo lo que cualquier persona, creo que sensata, y cualquier persona con iniciativa quiera proponer. En ese sentido, hay una suerte de constante pesimismo alrededor de eso, pero los gestores culturales, que en Cuenca somos bastantes, yo estimo que por lo menos unas 30,000, 40,000 personas vivimos del andamiaje cultural, de las artesanías, de la pintura, de la literatura, a la medida de lo posible, porque la mayoría obviamente tenemos otro tipo de empleos para poder sobrevivir, pero todos sentimos siempre un negativismo ante la realidad. Sin embargo, ese negativismo, es como paradójico, nos obliga a luchar un poco más, y siempre estamos como que más necios y tosudos sobre lo que nosotros creemos con convicción que tiene que ser esto, y esto es una aplicación mental, espiritual, física a nuestra vocación o a nuestro oficio o a lo que queremos. Desde la academia al aspecto cultural también debo decir esto, también se le ha visto un poco mal. Tengo varios amigos que son profesores universitarios de algunas universidades, y sobre todo de la parte de la humanística, que se quejan constantemente porque más que dar clases y más que nutrirse, seguir adquiriendo conocimientos, que es una curiosidad innata del ser humano, pero sobre todo de la gente de cultura, tienen que aplicarse para hacer informes que suelen ser repetitivos, y ese tipo de cosas son desgastantes. Ellos mismos me suelen decir, amigos que han sido
o que son grandes creadores, poetas, etcétera, me dicen, no tengo ni energía para escribir algo, porque siempre, todos los días tengo que estar rellenando los informes. Entonces, ahí hay algunas trabas que sí son legales, que sí son orgánicas y que afectan al mejor desarrollo del profesor, que por lo tanto se demuestra en la aplicación o en el conocimiento del estudiantado. Esa fue una de las durísimas críticas que hizo, recordamos, este académico Iván Carvajal, a los cambios que se hicieron en la Universidad Ecuatoriana, a cómo se burocratizó de alguna manera, robando, entre comillas, valiosísimo tiempo a los académicos en llenar informes, protocolos. Rosana sigue en la universidad, no sé si todavía continuamos con los mismos sistemas. Sí, cada vez peor. Ahora, quizás también la pregunta, Carlos, pasa por la institucionalidad en relación al tema de la cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura, hay una ley de cultura y las direcciones de cultura de los gobiernos locales. ¿Podemos hablar de un sistema y en qué medida este sistema está funcionando? ¿No funciona? ¿Hay recursos? ¿No hay recursos? ¿Para qué ha servido tener un Ministerio de Cultura? Sí, es una pregunta clave y es una pregunta que casi todos nos hacemos, porque el Ministerio de Cultura casi ha pasado a ser un ministerio que simplemente nutre fondos. La ministra actual de Cultura, quien es una amiga mía ya de varios años, ella es pareja de un escritor muy amigo mío, Jorge Izquierdo. La ministra de Cultura puede tener las mejores intenciones, pero justamente lo que han alegado, el tema de la institucionalidad, es casi un impedimento para desarrollar. El Ministerio de Cultura ciertamente ahora mismo está a través del IFSI, del Instituto de Fomento a la Creación y la Innovación, están haciendo concursos públicos, pero no se puede basar todo en concursos públicos. Y no podemos olvidar lo que estábamos diciendo hace un momento sobre el tema de las campañas, sobre el tema de las promociones, sobre el tema de revalorizarnos. Hay países, por ejemplo, se me ocurre en este momento Corea del Sur, que ha invertido tanto en su cultura que si nosotros abrimos alguna plataforma digital de películas o series como Netflix, nos encontramos con que hay una sección enterita de Corea del Sur, desde series hasta películas. Está la inversión de ese Estado dentro de las políticas públicas, dentro de las leyes, que han hecho que Corea del Sur esté en el foco del mundo, a tal punto que el año pasado, no desmerezco de la calidad, pero el año pasado la última premio Nobel de Literatura fue surcoreana, An Kang. Indistintamente de su calidad, que es una muy buena escritora, indudablemente merecería el Nobel, como quizá merecería otra gente de estas latitudes. Uh-huh. El punto es de que hay un esfuerzo permanente y sostenido, ¿no?, del gobierno, de la gente, para incentivar a eso, para que su propia gente conozca, pero también para catapultar hacia afuera. Y quizá digo, podría ser esta o otras de las iniciativas del Ministerio de Cultura, un Ministerio de Cultura que siempre va a estar dentro de la polémica porque no sabemos bien qué es lo que hace, aparte, digo yo, de los fondos concursables. El tiempo lamentablemente no nos da para más. Una buena noticia que nos ha dado es que esta Feria de Libros sí se realizará en octubre, será alrededor de las fiestas de noviembre, y ojalá así sea y tenga el éxito que tuvo el año pasado. Un mensaje final para nuestros oyentes y una invitación para este 23 de abril para que visiten las librerías en la ciudad de Cuenca. Cada una de ellas, conocemos, hace un esfuerzo supremo para no desaparecer. Sí, eso es cierto. El mensaje final es que no nos olvidemos de lo que nosotros soñábamos cuando éramos niños, de los sueños que nos proporcionaban los libros cerrados que estaban ahí y que podíamos ir imaginando qué era lo que iba a pasar adentro, y que muchas de las veces lo que pasaba dentro del libro superaba nuestra capacidad de imaginación. Y creo que sigue sucediendo eso. La literatura nos nutre como seres humanos, indudablemente yo estoy seguro de que nos vuelve mejores personas, pero es un trabajo lento, cadencioso, que toma mucho tiempo, y sobre todo que la mayoría de la audiencia de Antena 1, yo sé, son más o menos de mi edad, etcétera, a los niños. Invítenles a tener libros, cojan un libro y, como siempre he dicho, aunque sea, finjan leer, porque eso sirve para el niño. El niño también empieza a fingir leyendo. Yo tengo 3 chiquitos y cogen el libro, no saben leer, pero ya fingen que leen, y ese ya es el primer gesto artístico que existe. Bien,
Y aquí también hacemos una cuña propia en nuestro programa musical y cultural, Tan Lejos, Tan Cerca, que se transmite a continuación de este noticiario todos los días. Hemos incluido ya desde hace algunos días la Agenda Cultural de Cuenca. Bienvenidos a todos los gestores a enviarnos sus eventos para poder informar al público en el marco de este programa cultural. Gracias al licenciado Carlos Vázquez. Él es licenciado en Artes Literarias, expresidente de la Casa de la Cultura, tiene un doctorado honoris causa por la Universidad Anglo-Hispana Mexicana y es un proficuo escritor y promotor de la lectura. Son las 8:01.